Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Vamos a dar continuidad a la serie de mensajes que lleva por título La Iglesia de Dios, pasado, presente y futuro. Esta es la parte número 2. Y en esta parte número 2 vamos a seguir abordando el pasado de la iglesia. Vamos hoy día a llevar el tema de la predicación del Evangelio y la preparación del pueblo en la iglesia primitiva. Empezaremos este mensaje con una profecía futurista de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 en pantalla dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es muy extraño para nosotros leer sobre un fenómeno futuro que en este presente, en esta era moderna de la iglesia, no lo conocemos. Me refiero a la manifestación visible y sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. En la consolidación de esta era moderna en que vivimos, que en realidad empezó hace más de 2 siglos atrás, era moderna que por supuesto nos encontramos en la iglesia de Dios, no tenemos manifestaciones sobrenaturales, colectivas y llamativas como la que profetiza Joel para el tiempo del fin que se avecina. Pero las manifestaciones de esa índole en el futuro la encontramos documentado en la iglesia primitiva, en el pasado, donde era común las manifestaciones sobrenaturales en los creyentes y en la cura de los enfermos y la cura de los discapacitados. Hay un lazo muy fuerte entre el pasado y el futuro de la iglesia que no lo vemos hoy. Lo que era volverá a ser, pero hoy no lo es. Vamos a ese pasado de la iglesia que lo tenemos documentado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con una lectura atenta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos damos cuenta que la iglesia de Dios cumplió con sus dos comisiones bien definidas: predicar el Evangelio y preparar un pueblo. Abordaremos ahora en esta primera parte de este mensaje la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva, en el pasado. Empezaremos por el fundador del cristianismo, el propio Jesús. Vemos en los evangelios que durante su ministerio él demostró su autoridad en su predicación por los muchos milagros que hizo. Apenas una parte de ellos se registra en los evangelios. Podemos hacer una relación de casi 40 milagros registrados durante su ministerio. De hecho, cada milagro fue una manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de Jesús. Y antes mismo de establecer su iglesia, antes mismo que sus discípulos reciban el Espíritu Santo de Dios,
Dentro de ellos, en aquel día de Pentecostes del año 31, sus seguidores también hicieron milagros. Cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar el evangelio del reino de Dios, les instruyó, diciendo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 8. Luego, cuando envió a otros 70 de sus seguidores a predicar el evangelio del reino en varias ciudades, les instruyó Jesús diciendo: sanad a los enfermos que en ella haya. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 9. Y cuando volvieron de esa gran comisión, dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas capítulo 10, versículo 17. Empezando por esos dos ejemplos de la predicación del Evangelio, vemos que la predicación fue acompañada de milagros entre sanación, resurrecciones y autoridad sobre espíritus malignos. Las personas realmente creyeron en la predicación al presenciar estos milagros. La autoridad de operar milagros ya era familiar en la nación de Israel. Dios lo hizo por medio de sus profetas. La nación misma de Israel salió de la esclavitud de Egipto debido a una serie de milagros que Dios operó por intermedio de Moisés. Milagros que siguieron sucediendo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. En el tiempo de los jueces, en el Antiguo Testamento, y de los reyes de Israel, continuaron los milagros, donde se relata entre ellos resurrecciones, multiplicación de alimentos, curaciones y señales en la naturaleza y señales celestes. Durante y después del exilio de Judá en Babilonia, Dios operó varios milagros. Por ello, en el contexto del pueblo de Israel y Judá, los profetas operaron milagros para dar legitimidad a la palabra de Dios. Durante y después del exilio de Judá en Babilonia, Dios operó varios milagros. Por ello, vamos a ver que a través de esos milagros, o por estos milagros, el apóstol Pablo escribió algo muy, muy importante a la iglesia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 20, en pantalla, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los milagros fueron conocidos en la nación de Israel y de Judá y fueron la base de los inicios del cristianismo, edificado también sobre el fundamento de los profetas del Antiguo Testamento. El poder de Dios se manifestó en aquel entonces a través de los profetas, tal como fue mencionado una vez en Salmos, 2 veces en Isaías y casi 200 veces en el Nuevo Testamento. Jesús fue indudablemente el más grande de todos los profetas, introduciendo el poder de hacer milagros en la iglesia que estaba prestes a establecerse.
capacidad que tuvieron sus discípulos y muchos de sus seguidores antes mismo de que recibieran el Espíritu Santo de Dios por la presencia de Jesús con ellos. Y la importancia de la manifestación visible del poder de Dios fue indudablemente para que tanto sus discípulos como las personas que fueron llamadas en los inicios de la iglesia de Dios creyeran en el Evangelio del reino de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 11 dice en pantalla: creedme que yo soy en el Padre, dice Jesús, y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Jesús despertó la creencia en las personas a través de los milagros que operó. Por ello dijo que si tuviera dificultad de creer en sus enseñanzas, que se convenzan por sus obras, al decir de otra manera, creedme por las mismas obras. Y agregó Jesús aquí en el versículo 12, Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El poder del Espíritu Santo de Dios fue dado a la iglesia, a cada uno de sus miembros, empezando por los mismos apóstoles. En el día de Pentecostés del año 31 hubo la manifestación del Espíritu Santo sobre los discípulos, cuando en el lugar donde estaban reunidos hubo un estruendo como de ráfaga de viento, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Salieron entonces de aquella habitación llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Predicaron el Evangelio, que es una de las dos más importantes comisiones de la iglesia de Dios. Lo hicieron a una muchedumbre de judíos de diferentes naciones y que hablaban diferentes idiomas. Pero cada uno de ellos escuchó la predicación de los apóstoles en su propio idioma. El poder que Jesús prometió a sus discípulos, a sus apóstoles, se hizo realidad a partir de aquel día de Pentecostés del año 31 de nuestra era. A tal punto que las personas pensaban que hasta la sombra de Pedro podría curar los enfermos, cuando en realidad era el poder de Dios, a través de los apóstoles, el que curaba a los enfermos. En Hechos capítulo 8 se relata que un mago de nombre Simón engañaba con sus trucos a la gente de Samaria. Pero con la llegada de del apóstol Felipe, dice el texto aquí en Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13 en pantalla. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito este mago
este que fue el mago Simón. El relato de la Iglesia de Dios en el libro de Hechos presenta manifestaciones milagrosas por parte de los apóstoles y sus colaboradores. Continuamos con otro ejemplo. Pedro fue a la localidad de Cesarea, a la casa de un centurión romano de nombre Cornelio, que era piadoso y temeroso de Dios junto con su familia. Como dice el relato, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos en Hechos capítulo 10, versículo 24. Aparte, lógicamente, de su familia que vivía con él. Por ello, Pedro, dice el texto bíblico, halló a muchos que se habían reunido en el versículo 27 aquí de Hechos capítulo 10. Pedro no predicaba a los gentiles, a los que no eran judíos, hasta que Dios le dio una visión para que aceptase la invitación de ir a la casa de Cornelio, que no era judío. Aquí, versículo 44, Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro no estaba solo como visitante, le acompañaba a algunos judíos cristianos desde la ciudad de Jope. Y aquí el versículo 45, el versículo siguiente de Hechos 10 dice, y los fieles de la circuncisión, hablando de judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para que los judíos cristianos de la circuncisión y Pedro se dieron cuenta, a estos gentiles les había caído el Espíritu de Dios. Es porque hubo una manifestación visible, si no, no se hubiesen dado cuenta. Y aquí el texto, versículo 46, el versículo siguiente dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ese hecho culminó con el bautismo de todos los que estaban en la casa del centurión. Aquí versículos 47 y 48, continuando Hechos 10, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Pasemos a otro relato que sucedió con el apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso y encontró a algunos discípulos bautizados por Juan Bautista, pero que nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo entonces procedió a bautizarlos en el nombre de Jesús. Dice aquí Hechos capítulo 19 en pantalla, versículos 6 y 7, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Ciertamente, si pudiéramos volver a ese tiempo de los apóstoles, nos quedaríamos igual que Simón el mago, atónitos al presenciar las señales y grandes milagros que los discípulos hacían. Pero no tenemos más información inspirada, es decir, de la Biblia, que es el primer siglo hasta
la muerte del apóstol Juan. Solo de ese tiempo tenemos estos relatos. De una cosa estamos seguros. No vemos hoy en la iglesia semejantes manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios, pero lo veremos en el tiempo del fin. Es un elemento más que ata o relaciona los inicios de la iglesia de Dios, es decir, el pasado, con la última fase de la historia humana en el tiempo del fin, es decir, nuestro futuro. Unos años más tarde, el apóstol Santiago dijo cómo orar por los enfermos en busca de su sanación, cuando ya no estaba ni Pedro ni Pablo. El apóstol Santiago escribió en su libro, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, que lo ponemos en pantalla ahora. Dice el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. En 2016, el doctor Andrew Newberg, especialista en investigación del Hospital Thomas Jefferson en Pensilvania, reveló un prometedor estudio. Estudió las imágenes de las resonancias magnéticas de aquellas personas que oran y meditan, y los resultados han sido sorprendentes. Dijo en una entrevista que cuando miramos el funcionamiento del cerebro, todo apunta a que es fácilmente capaz de ajustarse a las prácticas religiosas espirituales. Al examinar escáneres cerebrales de pacientes con memoria y encuestas basadas en la web sobre las experiencias religiosas y espirituales de las personas, eso lo llevó a concluir a ese doctor que una vida espiritual activa cambia físicamente el cerebro. De hecho, no era la sombra de Pedro que curaba o cualquier otro ritual, sino que el poder de Dios se manifestaba por intermedio de las manos, mirada y por la palabra que se formaba en la mente de estos ungidos de Dios. El Espíritu Santo de Dios en contacto con el espíritu del hombre. Y la manifestación, como solía suceder en la iglesia primitiva, obedeció a una serie de circunstancias que no la vemos en el presente de la iglesia, pero la vamos a ver en un futuro cuando el fin se acerque. De hecho, los primeros cristianos creyeron la palabra principalmente porque estaban acompañadas de señales y prodigios. Eso marcó la diferencia y permitió un rápido crecimiento, un rápido aumento en el número de fieles en la iglesia. Cuando el libro de Hechos informó la cifra de 5,000 creyentes en el mensaje de los apóstoles, Pedro y Pablo fueron llevados a interrogatorio ante los gobernadores, ancianos y maestros de la ley de aquel entonces, judíos, como el sumo sacerdote Anás, Caifás y otros miembros de su familia. Dice Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4, vamos a empezar leyendo los versículos 8 y 9, que también lo pongo en pantalla. Dice, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y les explica que la curación fue por Jesús resucitado. Y concluye diciendo aquí en el versículo 12 de Hechos 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, refiriéndose a Jesús. Los interrogadores tuvieron que dejarles ir, ya que la prueba estaba en el hombre que fue sanado, a la vista de todos, aunque intentaron amedrentarlos para que no prediquen más en nombre de Jesús. Al volver donde los demás creyentes, oraron todos unánimes a Dios y concluyeron su oración con las siguientes palabras. Dice aquí Hechos capítulo 4, donde estamos, versículo 30. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Una vez más, se confirma que la predicación del Evangelio estaba relacionado con la sanación y con las señales y prodigios, hablando de la iglesia primitiva. Inmediatamente terminaron de orar, sucedió lo siguiente, aquí el versículo 31 de Hechos 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con lo estudiado hasta aquí, la predicación del Evangelio fue acompañada de muchos milagros que hizo posible este rápido y extraordinario crecimiento de la Iglesia de Dios en el primer siglo de nuestra era. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de este mensaje, que es preparando el pueblo, cómo se preparó el pueblo en la iglesia primitiva. Entonces, pasando a esa otra comisión de la iglesia, la preparación y cuidado de sus miembros, cuyo entendimiento de la necesidad de ellos en la organización, más allá de los apóstoles, surgió un incidente en Jerusalén, en esos inicios de la iglesia, sobre este punto, cuando las canastas familiares no estaban llegando a todos los necesitados de la iglesia. Para solucionar este problema, los apóstoles dijeron en el capítulo 6 de Hechos capítulo 6, versículo 2 en pantalla, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso dijeron los apóstoles, que tenían a cargo la predicación del Evangelio. En pocas palabras, ellos, los discípulos, llegaron a la conclusión que no podían dejar de predicar el Evangelio para dedicarse ellos mismos a la preparación del pueblo. Y noten que servir a las mesas es la parte material dentro de la preparación del pueblo. Entonces, parte de la preparación del pueblo. Hechos capítulo 6, ahora el siguiente versículo, el versículo 3, dice, y dijeron los apóstoles, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encargaremos de este trabajo. La estructura de la iglesia empezó a crecer con el objetivo de atender mejor las dos principales comisiones que tenía, que hoy día sigue teniendo. Los apóstoles seguirían con la predicación del evangelio y ungieron a varones como Esteban para cuidar de la recaudación de las ofrendas y la distribución de los alimentos a las familias menos favorecidas de la iglesia. Veremos de dónde surgieron los primeros recursos para atender a los más pobres llamados para ser parte de la iglesia. Los apóstoles y los primeros cristianos entendieron las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 6, que vamos a disponer en la pantalla, Mateo capítulo 6, versículos 31 a 32. Dice, no os afanéis, pues diciendo, y son las palabras de Jesús, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33, muy conocido de todos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La predicación fue a los judíos pobres y ricos. Más tarde comprendieron que el evangelio debería ser predicado también a los no judíos. Y el objetivo era que los menos favorecidos pudieran concentrarse en aprender más sobre el reino de Dios y vivir una vida bajo los principios de Dios y preocuparse por la vestimenta y preocuparse por la comida les dificultaría lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El libro de los Hechos demuestra que todas estas cosas os serán añadidas, no de manera sobrenatural, que el pan caería del cielo como cayó el maná en el desierto, o que ya no se gastarían sus ropas como no se gastó tampoco las sandalias de los israelitas durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Los apóstoles y los miembros entendieron que la misma iglesia debería encargarse de suplir las necesidades de los más pobres de sus miembros. Los que tenían más ayudaban a los que tenían menos, ya que eso no podría esperar que se hicieran los romanos que gobernaban también a Palestina. No era de esperar que el gobierno lo hiciera. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La fe fue el vínculo mayor que los unió y sostuvo a todos. Versículos 34 y 35 de Hechos 4, continuando la lectura, dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Todos los recursos, sean alimentos o dinero, que los miembros entregaban a la organización de la iglesia, era utilizado principalmente en la propia iglesia para sus miembros. Y los apóstoles no administraban esos recursos, sino que eligieron entre los miembros
quienes se ocupasen de recibir y administrar esos recursos. Al analizar a la iglesia primitiva del primer siglo, entendemos que las dos prioridades se cumplieron: de predicar el evangelio y de preparar el pueblo. En esa segunda comisión también entendemos que la preparación del pueblo no era puramente espiritual. Es decir, no se limitaba apenas en enseñar el camino de Dios a sus miembros, sino que también correspondía a la iglesia suplir las necesidades de sus miembros más pobres para que no les faltase el pan de cada día. Eso sí es una respuesta a lo que dijo Jesús cuando se expresó en el Sermón del Monte, en que todas esas cosas os serían añadidas. Y la iglesia entendió esa responsabilidad en sus primeros años, a partir de los apóstoles. Entonces, al analizar a la iglesia primitiva del primer siglo, entendemos que las dos prioridades fueron realmente cumplidas. Y que la iglesia entendió que debería suplir también las necesidades de sus miembros más pobres, para que no les faltase el pan de cada día y se concentrase en buscar primero el reino de Dios y su justicia. La oración modelo del Padre Nuestro hay que entender bajo a la luz de la práctica de la iglesia primitiva. ¿Y cómo la entendemos? Cuando Jesús enseñó esa oración modelo, en una de sus partes dice, Mateo capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los apóstoles entendieron que la responsabilidad era de la iglesia, no permitir que le faltara el pan a sus miembros. Los apóstoles entendieron que enseñar que sus miembros se preocuparan con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás necesidades de comer, beber y vestir os serán añadidas por los propios miembros a través de sus trabajos. Primero, lógico, la responsabilidad de cada uno de nosotros es trabajar por nuestro pan. Y también para los que no tienen esa posibilidad, dice, por la misma iglesia se asistía a los miembros más pobres que no tenían trabajo o no ganaban lo suficiente para suplir las necesidades básicas. No estamos hablando de lujos. Necesidades básicas, el pan de cada día, la alimentación que necesitaban. Dos ejemplos seguidos entre los capítulos 9 y 10 de Hechos de los Apóstoles relacionan personajes con esa práctica de apoyar a los menos favorecidos. Vamos aquí a citar los dos ejemplos prácticos, Tabita y Cornelio. Hechos capítulo 9, versículo 36. Hechos capítulo 9, versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Las limosnas, la donación con el objetivo de ayudar a suplir las necesidades de los pobres, y las buenas obras como confeccionar túnicas y vestidos para esos desfavorecidos, eran contadas como ejemplos de buenos cristianos. Dorcas se enfermó y murió, pero Pedro la resucitó. Una resurrección que culminó con la incorporación de muchos más miembros en la iglesia. Otra mención de una persona piadosa y temerosa fue la de Cornelio, que ya hemos citado más antes.
Pero aquí en Hechos 10, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Él tuvo una visión donde un ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 4. Y eso desencadenó la visita de Pedro a su casa y el bautismo de toda su familia y allegados, aunque ellos no eran judíos. Hechos relata que unos profetas de Jerusalén anunciaron por el poder del Espíritu Santo que ocurriría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y la iglesia, cumpliendo su entendimiento de preparar y cuidar su pueblo, tanto físico como espiritualmente, dice el relato aquí en Hechos capítulo 11, versículo 29 en pantalla. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia primitiva tenía un compromiso de responsabilidad y seriedad muy grande en la predicación del Evangelio. Y de igual manera, sobre todo, sus miembros que se añadía cada día más. Lo preparaba física y espiritualmente, siguiendo íntegramente todo lo que instruyó y enseñó Jesús, quien en más de una oportunidad, antes de establecer una organización que lo hiciera, alimentó a muchedumbres con panes y pescado, curó a enfermos, expulsó espíritus inmundos, resucitó a los muertos. Verdaderamente amó a todos los que le buscaron y se sacrificó por toda la humanidad para salvarla. Antes de la conclusión de esta segunda parte de esta serie de mensajes, vamos a leer el ejemplo seguido por la iglesia primitiva en ese punto desarrollado sobre preparar el pueblo, tanto física como espiritualmente. Hechos capítulo 2, vamos a leer varios versículos del 42 al 47 que lo disponemos en pantalla. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En conclusión de esta segunda parte de la serie sobre la iglesia de Dios, pasado, presente y futuro, destacaré dos cosas muy importantes. La primera, siguiendo ya lo afirmado en el primer mensaje, que mucho de lo que estudiamos
sobre la iglesia primitiva se repetirá en el tiempo del fin, durante la gran tribulación que vendrá al mundo entero. Como profetizó Joel, el Espíritu Santo volverá a manifestarse visible y poderosamente en la iglesia de Dios. Eso nos anima verdaderamente a que dejemos hacia un lado las prácticas y pensamientos de esta sociedad globalizada dentro de una filosofía puramente imperial económica forjada a partir del final del siglo XVI. Y volveremos hacia los miembros de la Iglesia de Dios. Habrá en un futuro próximo terrible crisis en el mundo. Muchos perderán sus empleos y eso ya está ocurriendo. Y solo no faltará el pan, porque los miembros volveremos a esa conciencia comunitaria en el futuro, a ejemplo de la iglesia primitiva, y nos sostendremos colectivamente hasta el retorno de Jesús durante la crisis más grande que vendrá sobre toda la tierra. Llegará ese momento en que realmente tenemos que ser entre todos solidarios para que todos podamos seguir adelante durante la crisis que se avecina. De ese primer punto se desprende el segundo punto que comentamos ahora. La iglesia primitiva se sostuvo, como está escrito en Hechos 2, versículo 42, que acabamos de leerlo. La iglesia primitiva se sostuvo en 4 puntos fundamentales. El primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El segundo, en la comunión unos con otros. El tercer punto, en el partimiento del pan. Y en el cuarto y último punto, en las oraciones. Son los mismos puntos que definirá la sobrevivencia de la iglesia en la gran tribulación que se acerca y antes mismo de ella ya empezará. Pensemos que quizás en algún momento no hemos comprendido el 100% del Evangelio de Jesucristo cuando definimos la iglesia como un cuerpo espiritual. La iglesia es física, al igual que la extinta nación de Israel. En eso lo que cambió es que este cuerpo llamado iglesia, sus miembros ya no los une una nacionalidad en común de lazos consanguíneos. Fuimos llamados de todas las naciones para compartir entre todos como si fuéramos un mismo pueblo consanguíneo, aunque no lo somos. Lo espiritual, llamada la dimensión desconocida, fue añadida a la iglesia de Dios. No sustituyó lo físico aún. Convivimos con las dos dimensiones, física y espiritual, hoy en la iglesia. Somos un cuerpo físico con el conocimiento espiritual, mientras Israel era solamente física. Aprenderemos con la crisis que se avecina, no solamente a perseverar en la doctrina, en las oraciones, que es la parte espiritual que nos corresponde. Y estoy seguro que todo lo hacemos. Pero también aprenderemos con la crisis que se avecina a volver a los orígenes del cristianismo del primer siglo, y en los tiempos de crisis aprenderemos a perseverar en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan.